3 meses después del asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz, colaboradores del primer círculo de la jefa de gobierno Clara Brugada, autoridades de la Ciudad de México y federales informaron que 13 personas relacionadas con este asesinato, con esta doble ejecución, fueron detenidas en 11 cateos simultáneos realizados esta madrugada. ¿Quiénes son los detenidos? Se trata de personas relacionadas con la logística del crimen, es decir, con la ejecución de los dos asesinatos, y que tuvieron distintas funciones, según acusan, como la compra y el ocultamiento de los vehículos involucrados, la vigilancia y recarga de teléfonos celulares. Según esta investigación, esta vigilancia de los dos funcionarios asesinados comenzó al menos desde 20 días antes del ataque, lo que habla, dijeron, de un grado de planeación anticipada y sostenida en el tiempo. ¿Quién disparó? No lo dijeron. Parece que no lo saben hasta ahora, porque el sicario no ha sido detenido. ¿Dónde fueron aseguradas estas 13 personas? Le decía que en 11 cateos, 6 en la Gustavo Amadero y Xochimilco, en la Ciudad de México, 5 se ejecutaron en los municipios de Otumba y Coacalco, en el Estado de México. Los inmuebles cateados no solo están relacionados con la investigación de este doble asesinato, también se vinculan a actividades como venta de droga y robo de vehículos. Nada del móvil, nada de los autores intelectuales del crimen. Esta primera etapa de la investigación se ha centrado sobre todo en la autoría material y el apoyo y la coordinación logística del evento. Seguiremos avanzando en las distintas líneas de investigación para eventualmente llegar, desde luego, a la autoría intelectual y al móvil. 90 días después del asesinato, las autoridades rompieron el silencio sobre las investigaciones, pero preguntas clave siguen sin respuesta, señora, señor, y creo que vale la pena repetirlas. ¿Quién disparó? ¿Y por orden de quién? ¿O quiénes? ¿Por qué los mandaron a matar? ¿Por qué contra estos dos funcionarios clave en el gobierno capitalino? ¿Fue? ¿Es un mensaje para Clara Brugada? En lo que sabemos todo esto, una joven que no era política, que no estaba en el centro de la política, hoy fue asesinada, apuñalada, durante un asalto también en la Ciudad de México. A pesar de las súplicas, nadie intervino para ayudarla. Una joven de 20 años caminaba en las calles de la colonia Ahuehuetes Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo, cuando la empezó a seguir el pequeño, un ladrón que vive en la zona. Según la policía capitalina, el pequeño interceptó y amagó con un cuchillo a la joven para robarle el celular. En el forcejeo, el delincuente le enterró el cuchillo en el pecho. La joven se desvaneció y murió en medio de la calle. La misma cámara que captó al pequeño siguiéndola grabó su escape. El ladrón intentó huir en una bicicleta, pero cuando sintió a la policía cerca, no le quedó más que abandonar la bicicleta y correr. Intentó refugiarse en un callejón y después subió a la azotea de un edificio para darse a la fuga. Su plan falló. Ahí los agentes lo detuvieron, todavía con el cuchillo en la mano. Hermano, es palanca. Agua, sale. Aguas. Es una persona que estuvo recluido en un centro preventivo, en un reclusorio, y que ya tenía más de un año de haber salido, así nos lo comentaron algunos vecinos. El ladrón fue identificado como Jorge Israel, de 44 años, quien tiene 6 ingresos a reclusorio por el delito de robo. De haber sido él el asesino, lo hizo con una cobardía impresentable. Fue llevado ya a la Fiscalía Especializada en Feminicidios, donde el Ministerio Público va a determinar su situación jurídica. Ahí está, una joven caminando en las calles de la Ciudad de México, apuñalada por un maldito celular en medio de este robo. Tengo más que contarle esta noche, por favor, quédese. Comenzamos.
La de hoy. Los clavados en plena inundación en Guadalajara, Jalisco. Vea, por favor, es el mercado de abastos donde los jóvenes al mal tiempo le ponen buena serie de clavados. Mercado de abastos, así se divierten. ¿Pudieron morir? No les importó. Y es que, mire, así amaneció la zona metropolitana de la capital jalisciense con lluvias torrenciales que ocasionaron el colapso de coladeras y drenajes. Se reportan inundaciones de hasta 1 metro de altura en vialidades importantes del sur de la capital que obligaron a automovilistas a detenerse porque era imposible transitar. Bien canijo, no se puede ni pasar, ni por la banqueta, nada. 1 hora tengo aquí ya esperando. A las 8:30 y pues 1 hora ya avisé el trabajo. De repente bajamos ahí y se hizo como una cuneta grande. Eso en el occidente. Voy al norte. En solo unas horas, una intensa tormenta en la capital de Nuevo León provocó la crecida de ríos. En el arroyo Topo Chico, un hombre que estaba en el lecho del río estuvo a punto de ser arrastrado por la corriente. Protección Civil y bomberos de San Nicolás lo rescataron con una escalera telescópica. Luego se reportó que un hombre en situación de calle fue acorralado por la corriente del río Santa Catarina. Elementos de Protección Civil también lograron ponerlo a salvo. Y rescataron a dos perros también, 2 animales de esta especie que pues fueron arrastrados también por la corriente y que finalmente fueron asegurados por el equipo de emergencia. Las lluvias obligaron al cierre de diversas vialidades en municipios como Santa Catarina y Guadalupe. Hasta esta noche las autoridades reportan saldo blanco. Para mañana, atención Nuevo León, porque se están pronosticando lluvias. Se podrían repetir estos escenarios con vientos fuertes. Ayer le presenté una riña entre policías capitalinos y 2 hombres, padre e hijo, en la alcaldía Venustiano Carranza. Hoy visitamos la zona donde ocurrió todo y mire los testimonios que conseguimos. Esta policía que acaba de disparar. Sí, gracias por allá, dale permiso. No me toques. ¿También me vas a disparar? ¿También me vas a disparar? Oficial. ¿Por qué me disparaste, güey? La última vez que Dionisio vio a su hijo Christopher con vida fue en el cruce de Fray Servando Teresa de Mier y Galindo y Villa, en la Venustiano Carranza. El joven tenía 21 años, era estudiante y vivía a un par de calles de donde falleció. Venían en chingas con sus motos y aceleraron aquí las motos. Pasaba normal. Ya cuando de repente volteé, ya estaban los 2 policías. ¡Ay, cabrón! ¿De dónde salieron estos canijos? Sí, fue así en instantes. Según una fuente, padre e hijo llegaron a un punto de revisión. Un oficial les pidió sus identificaciones. Ambos se negaron porque, menciona, no les explicaron bajo qué argumento los habían detenido. Uno de los agentes intentó arrebatarle a Dionisio una bolsa que llevaba colgada. Entonces, Christopher y su papá comenzaron a pelear con los agentes. Ellos no traían armas, nomás la arma nomás eran los puños, madrazo limpio. El policía estaba en el suelo. Le estaba ganando la batalla el otro morro, entonces ¿qué es? El policía que no en su mente va a haber reaccionado, se calentó más de la cuenta y opcionó su arma. Luego le disparó a la nuca, le disparó a la pierna, no mames, está bien pendejo. De acuerdo con testigos del ataque, quienes por seguridad nos pidieron mantener su identidad en anonimato, Dionisio no podía creer lo que estaba pasando. A mí lo que me impactó mucho es que decía Cristo, Jesús, o sea, le hablaba a Jesús, ¿no? Que le pedía al niño que abriera los ojos, al joven que abriera los ojos, que en el nombre de Cristo le pedía que abriera los ojos. Eso fue lo que a mí me impresionó mucho, incluso hasta se me conmovió mucho el corazón. Posteriormente llegó una ambulancia y más policías. Se llevaron a Christopher mientras su papá gritaba desesperado. El joven murió minutos más tarde en el Hospital General de Balbuena. Por favor, oficial, usted que no estaba aquí, le pido de favor que lo ponga a disposición. Nada más había 2 y ahorita hay 3. Es el de allá y el otro, no estaba.
Hoy la familia del joven asesinado se prepara para darle el último adiós. Buscamos a sus familiares, pero prefirieron no emitir comentarios. Esta mañana intentaron explicarnos qué pasó ayer en el Tren Maya, en este accidente. Aunque las causas todavía no quedan claras, hoy a un descarrilamiento, ya no le dicen descarrilamiento, muy raro. Güey, se descarriló el Tren Maya y iba bien jetona y de repente tracas. Descarrilamiento fue la palabra que se evitó utilizar para explicar el accidente de ayer en la estación Izamal del Tren Maya, aunque las imágenes muestran claramente que una parte del tren se salió de su carril. Esta mañana, en Palacio Nacional, el director general del Tren Maya informó que el percance se dio cuando un tren con dirección a Cancún se encontraba detenido y otro con destino a Mérida iba entrando a la estación. Los aparatos de cambio de vía se mueven de manera automatizada. ¿Desde dónde? Desde el puesto de control zonal en Mérida. Intempestivamente, cuando pasa el segundo buggy del coche número 3, el aparato cambia de posición completamente. Es una anomalía que tenemos que analizar, porque eso no debería haber pasado. La posición se pone completamente a la izquierda, ambas agujas, y entonces se pone en posición desviada. Por eso es un percance de vía, no es un descarrilamiento. La maquinista activó el freno de emergencia que detuvo de inmediato el tren en movimiento. Las autoridades descartan por ahora un error humano. Todavía se desconoce qué provocó el accidente. Para ello, una comisión dictaminadora se encargará de preparar un informe. La Fiscalía General de la República hará sus peritajes para determinar las causas, con la promesa de que no volverá a pasar. Hasta ahora, el tren ha transportado a más de 1,5 millones de pasajeros. Este domingo superó los 7,000 pasajeros y la meta es llegar a 13,000 diarios. Un objetivo que esperan que un percance de vía no pueda descarrilar. Bueno, el director del Tren Maya explicó que el sistema afectado funciona a través de fibra óptica. No está conectado a la red, por lo que también se descartó esta mañana un hackeo. Se calcula que el dictamen tarde unos 15 días y con base en el resultado se tomen acciones para reforzar el sistema de operación. Me voy a Guanajuato. Ahí un niño de 13 años murió ayer por un balazo en la cabeza y su hermano de 17 resultó herido luego de que presuntamente su padre evadió un retén de la Guardia Nacional en el municipio de Juventino Rosas, lo que derivó en una persecución. Según la versión de los pobladores, la Guardia Nacional disparó contra la camioneta de la familia, pero la Fiscalía Estatal dijo que los agentes no participaron en los hechos, según estos primeros indicios. Pero hoy el alcalde de Juventino Rosas dijo que hay pruebas que sostienen la versión de que sí le dispararon a la familia. Pero ya con todas las pruebas que hay, con los levantamientos, con el tipo de ojiva que encontraron en la camioneta, pues sí, la verdad, concuerda mucho con la manera en que comentan. Pero bueno, al final del día, dejemos que corra la investigación. Visiblemente molesto, el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, me reclamó en sus redes sociales la información que le presenté ayer sobre la nómina de la mesa directiva que él preside. La información fue hecha pública por el mismo Senado, por la misma Cámara de Senadores. Esto fue lo que me escribió en redes sociales. Repites las mentiras de Excelsior, deberías de verificar antes de difundir infundios. Lo que están haciendo es defender a un depredador sexual con esa campaña de mentiras. El presidente del Senado, Fernández Noroña, se refiere al caso de Moisés Hernández Valdés, analista de servicios técnicos especializados que aún aparece en la nómina del Senado, y en los últimos días de junio una trabajadora lo acusó de agredirla. Luego, en conferencia, el presidente del Senado, el senador Fernández Noroña, insistió en que se trata de ataques contra él. Está llena de mentiras y de imprecisiones.
Eso es lo que yo diría. Por ejemplo, dice que varios colaboradores míos no están en la nómina, miente. Si no estuvieran, entonces estarían trabajando de gratis y merecerían un reconocimiento público. Y ahora nada más faltó decir que también letras de oro en el Senado. Y es que la Cámara Alta hizo público el reporte de viajes internacionales del segundo trimestre del año. Y esto es lo que dice el reporte. Más de 978,000 pesos le costó al Senado de la República el viaje que 8 legisladores de todas las bancadas hicieron a Bruselas, Bélgica. El motivo, la 31ª reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. Con este gasto, la 66ª legislatura rompió récord. Es el viaje más caro y uno de los más numerosos del periodo. Clemente Castañeda, Sácil de León, Beatriz Robles, Alejandro Murat, Néstor Camarillo, Karen Castrejón, Giovanna Bañuelos y Marco Cortés recibieron entre viáticos y vuelos desde 88,700 pesos asignados a la senadora Robles hasta 148,900 pesos que recibió la petista Giovanna Bañuelos. Pero no es el único. Según el reporte de viajes internacionales que publicó la Cámara Alta, correspondiente al segundo trimestre de 2025, los 2 viajes de 4 senadores a Estados Unidos para tratar de frenar la aplicación del impuesto especial a las remesas superó los 907,000 pesos. Pero en todos los viajes reportados, ¿quién gastó más? La senadora Cintia López Castro. Sus vuelos costaron 111,000 pesos, monto que contrasta por mucho con los boletos de los senadores Luis Alfonso Silva Romo, Saúl Monreal y Meli Romero, de 53,000 pesos. Eso sin contar los viáticos que la morenista recibió, 74,000 pesos. En total, le dieron 185,000 pesos. Hay otro viaje a Estrasburgo, Francia. Ahí, 5 senadores gastaron 506,000 pesos para participar en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. ¿Quiénes fueron? El panista Francisco Ramírez Acuña gastó 109,000 pesos. Las petistas Giovanna Bañuelos, 84,000 y Ana Karen Hernández, 124,000. Sácil de León de Morena, 103,000 y el priista Manuel Añorbe, 84,000 pesos. Por cierto, el viaje que el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, hizo a Roma, Italia, en junio pasado, no hay rastro. Ahí está la información hablando por sí misma, los números, las cifras, el dinero hablando por sí mismo. Y de todos los partidos políticos, PRI, PT, Morena, PAN y otros. Ahí está, insisto, información del Senado de la República. En Oaxaca, 2 pueblos vecinos se enfrentaron a balazos. Hay viviendas y coches quemados. Desde el lunes, más de 40 familias han sido desplazadas. Ahí está la evidencia de que al pueblo de Santa María hasta aquí entró a la comunidad de Buenavista. Aquí está quemada esta camioneta, la moto, como pueden ver, la casa del señor Silvestre. La tarde del lunes, se avivó un conflicto en la zona mixteca de Oaxaca. Durante casi 5 horas, Santa María Yolotepec y Santiago Yosondúa intercambiaron disparos. No viene nadie, hijo de puta. Lo único que queremos es rescatar a nuestra gente que se quedó atrapada. Pedimos el apoyo de los yosonduenses para que no caigamos en la provocación. A los 2 pueblos los separan apenas 15 kilómetros. Tienen un conflicto agrario de décadas y ambos reclaman la tierra del otro. El frente de batalla se concentró en la comunidad de Buenavista, que es parte de Santiago Yosondúa. Ahí, habitantes de Santa María Yolotepec abrieron fuego. Quemaron por lo menos 6 viviendas y un par de automóviles. Estaban rodeados, estaban tirando a matar, pues, porque no podían salir, pues no podían moverse de donde estaban, porque luego escuchaban los disparos y pasaban las balas muy cerca de ellos. Cayó la noche y las casas ardían.
Tampoco las balas cesaban, porque los residentes de Yosondúa respondieron armados. Claro, a esta persona agredieron quemando su patrimonio. Confirmamos que hubo 2 heridos, 1 de cada parte, y que no hubo personas retenidas, y hoy estamos confirmando que hubo viviendas afectadas. Ambos pueblos y ambos municipios actuaron de manera indebida, se usaron armas de fuego de grueso calibre, de uso exclusivo del ejército. Ante el miedo, unos 40 habitantes de Buenavista huyeron de sus casas. En la oscuridad pues no veían a dónde irse porque tampoco podían prender luz, lámparas o eso porque pues podrían ser blanco fácil de los que ahí estaban disparando, ¿no? Entonces se hizo ahí como una especie de psicosis. Se desplazaron a pueblos vecinos y a la cabecera municipal, Tlaxiaco. Desde ayer recibieron víveres y ropa. Aún no han podido volver a casa. Esta tarde la Guardia Nacional y elementos de la Fiscalía de Oaxaca llegaron a la zona para realizar peritajes y calmar a los pobladores que están, como usted lo vio, en esta guerra de baja intensidad. Y hablando de asuntos sobre desplazados, hoy el Instituto Guatemalteco de Migración otorgó el estatus de permanencia por razones humanitarias a 161 chiapanecos desplazados por la violencia del crimen organizado. Se trata de 52 mujeres, 40 hombres, 31 niños, 38 niñas del municipio de Frontera Comalapa que se refugian en el departamento de Huehuetenango. Mientras, el gobernador de Chiapas, fíjese, Eduardo Ramírez, hace un señalamiento muy interesante. Él asegura que familiares de algunos desplazados tienen procesos penales. También sostuvo que se trata de una campaña de la delincuencia organizada que opera en Guatemala, pregunto, ¿en colaboración con el gobierno guatemalteco que le otorgó este estatus a estos chiapanecos? Bueno, eso no lo aclaró el gobernador, pero dice que es para desacreditar su estrategia de seguridad en el estado. Al respecto, el fiscal explicó que son desplazamientos voluntarios, dice el fiscal. Jorge Luis Llavén secundó esta versión al señalar que la gente que se ha ido a Guatemala y que algunas de esas familias que se fueron tienen alguna relación familiar o parentesco con presuntos delincuentes detenidos o prófugos, pero por eso también son criminales. O sea, ¿se le puede acusar a alguien de portación del primo prohibido o del padre criminal? ¿Eso es un delito? Bueno, hoy fue la primera audiencia contra el boxeador Julio César Chávez Jr. Esto luego de que hace 2 días, aquí se lo conté, fue deportado desde Estados Unidos a nuestro país. Se encuentra recluido en el Penal Federal de Hermosillo, Sonora, donde un juez dictó ya prisión preventiva justificada. Él está acusado de delito por delincuencia organizada, por sus presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, por esta presunta relación con integrantes de este cártel. El sábado va a continuar su audiencia. Y ahora vea lo que dice la defensa de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón. Denunció la defensa que lleva Genaro García Luna 8 meses sufriendo maltratos en distintas prisiones de la Unión Americana. Sus abogados denuncian esto en 2 cartas dirigidas a la Corte de Apelaciones de Nueva York. Denuncian que García Luna estaría incomunicado, que ya perdió 14 kilos, que lo obligan a comer sin cubiertos y no dejan que se bañe. Los abogados dicen que en 8 meses solo han podido hablar con él 3 horas. Pero le tengo más de esta galería político-criminal. Fíjese, ni el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, ni el que fuera su secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Bernardo Corona, se presentaron a la audiencia que tenían programada ante un juez del Reclusorio Oriente. Ahí la Fiscalía General de la República los iba a imputar por los cargos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. Pero ambos, yo creo que han de haber dicho, no, pues ¿para qué me presento, no? Están acusados de desviar más de 3,000 millones de pesos que estaban destinados a la construcción de un cuartel para la Policía Estatal. Así que, si usted los ha visto, si sabe de ellos, pues avísele a la Fiscalía General de la República. Más noticias en 50 segundos. 6 presuntos integrantes del crimen organizado fueron detenidos tras un enfrentamiento a balazos con elementos del ejército en El Salto, Jalisco.
La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no existe un acuerdo con la DEA para implementar el proyecto Portero en México y reiteró su colaboración con Estados Unidos. El informe diario del brote de sarampión indica que 15 personas han muerto por la enfermedad, 14 en Chihuahua y 1 en Sonora. En lo que va del año, se han contabilizado 3.872 casos. Hinchas del Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile se enfrentaron en las gradas durante el juego de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Hay que prepararnos para el regreso a clases. Y por eso hoy me voy a convertir en el maestro Páramo. Ya se la saben ustedes. El próximo 8 de septiembre, a más tardar, tiene que presentarse el paquete económico. Es decir, el proyecto de la ley de ingresos y el proyecto de presupuesto del gobierno. ¿Qué va a presentar en este paquete económico la presidenta Claudia Sheinbaum? Primero, van a seguir diciendo que la inflación va a ser del 3.5%. Ya lo señalaba Banco de México, que ellos consideran que van a lograr el puntual de inflación, que llega a 3% hasta finales del 2026. Punto número 2, que el tipo de cambio va a estar en 19.70, es decir, más o menos como está ahorita. Ya saben que el gobierno tiene un problema. Por un lado lo tiene que poner alto y por otro lado lo tiene que poner bajo, entonces se van a ir más o menos por donde está el mercado. ¿Qué van a decir en materia de crecimiento económico? Que la economía va a crecer entre 1,5% y 2%. ¿Es optimista? Yo creo que sí, pero yo creo que este paquete económico, que además considera que se va a seguir reduciendo la deuda como porcentaje del PIB, va a venir muy tranquilo y va a salir muy, pero muy bien. Échame la cámara, échame la cámara. ¿Dónde está, Nacho, aquellos que decían que iba a haber recesión? Ya se dio el indicador económico con un estancamiento en la economía. Y hoy los analistas consultados están de acuerdo en su consenso, Nacho, que la economía va a crecer este año por ahí del 0.4%. Una vez más, el padre del análisis superior tiene razón. Gracias, David. Regreso con una belleza de imagen, la llegada de más de 100,000 tortugas a las costas de Oaxaca. El Tribunal del Poder Judicial de la Federación declaró la validez absoluta de la elección del Poder Judicial y desechó el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón con el que se pretendía anular el proceso. Un camión de carga cayó en un socavón y volcó sobre una camioneta en la alcaldía Cuauhtémoc. Las autoridades indicaron que el accidente se debió a la ruptura de las losas de la tapa del colector Alfredo Chavero, ocasionada por el peso del vehículo. El ejército de Israel ordenó el despliegue de 60,000 reservistas en la operación llamada Carros de Gedeón II en Gaza. Los incendios forestales han arrasado casi 400,000 hectáreas en el norte y oeste de España. Además, 1,100 personas han muerto por la ola de calor. La última y me voy. Son las costas de Oaxaca en los santuarios de Playa Escobilla y Playa Morro Ayuta. Más de 110,000 tortugas golfinas han llegado a anidar en la tercera arribada de la temporada. Miren nada más qué belleza. Cada uno de estos ejemplares volvió a la playa donde nació para cumplir con el ciclo de reproducción. Corren riesgo, estas especies por el tráfico de ejemplares como estos. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas está apoyando elementos de la Marina que están vigilando estos kilómetros de playa. Con esto me voy, gracias. Se quedan con ¿Qué importa? Hasta mañana.